Hola chicos? Buenos días, buenas tardes. En este video vamos a continuar hablando del género lírico, que es el que estamos viendo en este bloque y cómo ha ido evolucionando, pero ahora nos estamos enfocando más en el análisis de los textos líricos, que pues bien sabemos que son los poemas. Muy bien, ok. Dentro del texto lírico o de los poemas hay niveles que se están desarrollando al mismo tiempo, simultáneamente en un poema. Estos niveles se relacionan, o si recuerdan un poco, los mencionamos en algún otro curso, son los niveles morfosintáctico, los niveles fónico-fonológico y el nivel léxico-semántico. Ya más o menos recordarán de qué trata cada uno de ellos, pero de todos modos lo vamos a mencionar, no desde el sentido de la lingüística o de la gramática, sino desde el sentido de la literatura. Ok. Un poema se compone de tres niveles, como ya lo decíamos, el nivel morfosintáctico, fónico, fonológico y léxico-semántico. En este video vamos a abordar solamente una parte del nivel morfosintáctico, que es el siguiente. En el nivel morfosintáctico encontramos esos tres elementos, que es el verso, las estrofas y la sintaxis, o sea, el orden gramatical. En el nivel morfosintáctico, ya por ahí les daba un tip, hay que entender el nivel morfosintáctico como la estructura rígida del poema. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente es una estructura, muchas de las ocasiones una estructura sumamente escrupulosa y metódica hasta cierto punto, que parecían más pertenecientes a una materia o a una ciencia exacta más que al área de la literatura. Pero bueno, uno de esos aspectos que entran en el nivel morfosintáctico es el verso, y ya lo hemos mencionado, pero para que quede un poco más claro qué es el verso, vamos a dar una definición que son pues las palabras, o puede ser un conjunto de palabras que se organizan para producir un efecto rítmico. Ya lo sabemos, es prácticamente cada línea, cada renglón de un poema, ese es el verso. Pero aquí la definición nos arroja un poco más de luz porque nos dice que sirven para producir un efecto rítmico. Así que a diferencia de cualquier otra escritura, tiene un fin, que es la entonación o el efecto rítmico. Los versos tienen una medida, tienen una forma de saber su medida o su extensión, en otras palabras, y eso es a través de las sílabas, o sea, es decir, el número de sílabas que tenga cada verso nos va a dar la medida o la extensión de este verso o de este conjunto de palabras que ya dijimos que llamaba. Eh, Aquí solamente hay que considerar un par de aspectos que son principalmente dos, que son la sinalefa y el hiato. Aquí hay una situación particular que son como excepciones. Todos sabemos contar sílabas, creo, ¿verdad? Desde primaria o kinder, incluso algunos nos pedían separar las palabras por sílabas. Y pues en este caso igual tenemos que separarlas por sílabas y el total de sílabas que tenga cada verso es el total de sílabas o la medida que tiene ese verso. Entonces, la sinalefa es una excepción a la regla y hay que considerarlo. Aquí tenemos la definición de qué es la sinalefa y dice, es la unión de vocales finales de una palabra con las vocales iniciales de la siguiente, o sea, de la siguiente palabra, de modo que forman una sola, una nueva sílaba. De ahí, pues es más fácil con un ejemplo explicarlo. Tenemos el ejemplo, mi niño estaba, que normalmente deberían contarse como seis. Mi niño estaba, deberían ser seis sílabas. Sin embargo, ya que se da este fenómeno de la sinalefa, lo podemos ver en este ejemplo, al tener en la palabra niño una vocal al final de la sílaba y estaba una vocal con la que inicia la siguiente palabra, se juntan estas dos sílabas y nos da este fenómeno que es mi niñoes, se hace una sola sílaba y después ta, va, y en total nos da un resultado de cinco sílabas. Contamos mi niñoes, ta, va. Entonces aquí las dos
sílabas o dos palabras que tenían, eh, que una finalizaba con vocal y una iniciaba con vocal, se unen y nos da un total de 5 sílabas. Y es un poco eh, raro, o como decíamos, es una excepción a la regla. Entonces, de ahí que la medida del verso, mi niño estaba, no es de 6 como pensaríamos todos, sino es de 5 ya que se da este fenómeno que les acabo de mencionar, la sinalefa. Otro fenómeno que también se da y que hay que considerar es el hiato, que pues es prácticamente lo contrario. Dice aquí la definición, el efecto contrario a la sinalefa, y se da cuando se separan vocales que coinciden de distintas palabras. Un ejemplo, nuestra alma melancólica en conserva, ese es el verso, nuestra alma melancólica en conserva, idealmente deberíamos aquí considerar que se unen, porque acabamos de decir que la sinalefa son esos uniones de dos sílabas de palabras diferentes, pero aquí el hiato se nos marca que se tiene que separar. Ahora, ¿cuál es la razón por la que a veces se para y a veces no? La razón tiene que ver con la entonación o el fin, como decía hace rato, rítmico que le quiera dar el autor. Mm, es un poco más fácil verlo en los ejemplos en las canciones que escuchamos. Hay veces que para que rime, para que suene bien el cantante, o el compositor forza la entonación de las palabras y forza la separación de las sílabas, de tal forma que alcance a meterse y en la entonación o en el canto pueda sonar bien. Entonces, prácticamente el hiato y la sinalefa se dan dependiendo de la entonación que le quiera dar, en este caso el autor o la persona que está diciendo el poema. Son casos excepcionales, los vamos a ver más de un ejemplo aquí, ahí en clase, pero solamente para tomarlos en cuenta. Sinalefa e hiato. Muy bien. Otras dos reglitas que hay que considerar son estas. Cuando un verso termina en una palabra aguda, tenemos que sumarle una sílaba más. Esto para que cuadre o para que nos ajuste la cantidad de sílabas. Es un poco peculiar este caso, este fenómeno. Entonces, aquí en amor, amor, un hábito vestir, deberíamos contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 sílabas. Deberían ser 10 sílabas. Amor, amor, un, hábito, vestir. En realidad nos das 10 sílabas, pero el resultado mm, poético que nos da este verso se considera que son 11. ¿A qué se debe que son 11? Por la regla. La regla dice que cuando el verso termina en una palabra aguda, que en este caso vestí, es una palabra aguda, automáticamente, por la situación del verso, se le agrega una sílaba más. Entonces, en realidad, en vez de ser 10 sílabas, tenemos 11 sílabas. Ahora es caso contrario, con las palabras la última palabra, perdón, la última palabra del verso es esdrújula, es el caso contrario. Mi salvación o mi pérdida. Sabemos que pérdida es una palabra esdrújula, así como México, éxito, público. Estas palabras son palabras, ya sabemos y lo recordamos en otro curso, son palabras esdrújulas. ¿Por qué? Porque la antepenúltima sílaba es la que lleva más fuerza. Entonces, primero que nada, pues hay que recordar nuestras clases de ahí de taller, pero al darnos cuenta que la última palabra del verso es una palabra esdrújula, automáticamente la regla nos dice que hay que restar una sílaba. Entonces contamos mi salvación o mi per, pérdida, nos daría por resultado lógico 9 sílabas, así de simple. Pero tenemos que considerar qué tipo de palabras, ya dijimos, es esdrújula, la regla de las esdrújulas, en este caso de los poemas, nos dice que hay que restarle una sílaba, por lo tanto, nos daría un resultado de 8 sílabas. Ok, esto parece un poco complicado, pero nuevamente aquí tiene que ver mucho el fondo que tiene
el poema, ya que recuerden, el género lírico desde sus orígenes, desde la antigüedad, tiene un trasfondo musical, un trasfondo de armonía, de ritmo y de una palabra que siempre decimos, musicalidad. De ahí que todas esas cosas que sin alefa, hiato y estas sumas y restas de sílabas, las tenemos que considerar para apreciar cómo se compone un poema y poder identificar qué características tiene un poema en comparación con algún otro tipo de texto, otro tipo de expresión artística. Muy bien, chicos, pues hasta aquí. Espero quede más o menos claro el tema. Podemos ir viendo nuestras dudas, comentarios en clase, aparte de que vamos a hacer pues varios ejercicios. Les dejo, les mando saludos y nos vemos.